Millonario viudo no aguantaba más, hasta que la niñera susurró una frase que nadie esperaba. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Las paredes de la mansión en Chía parecían haber absorbido el eco de las risas pasadas, dejando únicamente un silencio denso y pesado. Cada corredor, cada habitación suntuosamente decorada, era un monumento al vacío que se había instalado 3 meses atrás. La luz del sol, temerosa, apenas se atrevía a traspasar las gruesas cortinas de terciopelo que mantenían la casa en una penumbra perpetua, un luto autoimpuesto que se negaba a ceder ante el paso de los días. Mauricio Velarde, a sus 38 años, era el fantasma que habitaba aquel mausoleo. El hombre que había levantado un imperio en la industria de la construcción, cuyo nombre adornaba placas de bronce por toda Bogotá, ahora era incapaz de construir un puente hacia la cuna que ocupaba el centro de su nueva y destrozada realidad. Su mundo, antes vibrante y lleno de proyectos, se había derrumbado en la esterilidad de una sala de hospital. El recuerdo de Valentina era una herida abierta, un dolor físico que le oprimía el pecho con cada respiración. Su esposa, su cómplice, la melodía de su existencia, se había extinguido al dar a luz a Luna. Una hemorragia, una complicación impredecible, palabras frías de los médicos que no lograban explicar cómo la vida y la muerte podían llegar de la mano, dejando tras de sí un hombre roto y una pequeña criatura a la que no podía mirar. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de la bebé, veía el reflejo de Valentina. Esos mismos ojos color miel, la delicada forma del rostro, incluso el minúsculo hoyuelo en la barbilla, eran un recordatorio constante y cruel de su pérdida. No era resentimiento hacia la niña, era un dolor tan puro y afilado que lo obligaba a huir, a refugiarse en jornadas laborales interminables y en el abrazo amargo del alcohol por las noches. Doña Rosita, la madre de Valentina, era el único pilar que sostenía los restos de esa familia. Con el corazón desgarrado por la pérdida de su única hija, se aferraba a su nieta como a un ancla en medio de la tempestad. Sin embargo, el cansancio comenzaba a hacer mella en su fortaleza, viendo a su yerno consumirse en la autocompasión y a su nieta crecer bajo la sombra de un padre ausente. La desesperación la había llevado a contratar a 5 niñeras en 3 meses. Todas, sin excepción, habían renunciado. Se quejaban de la atmósfera lúgubre, de la tristeza impregnada en el aire, de la indiferencia de un patrón que parecía un espectro vagando por su propia casa. La mansión no era un hogar, era una tumba decorada, y nadie deseaba trabajar en un lugar donde la pena era tan palpable. Fue entonces cuando el anuncio llegó a los ojos de Camila Belmonte. A sus 29 años, con la vocación de maestra infantil truncada por el cierre inesperado del jardín donde trabajaba, la necesidad era su principal motor. El salario ofrecido, 3 veces superior al del mercado, era una oportunidad que no podía rechazar. La enfermedad de su madre en el interior del país exigía un tratamiento costoso, y las deudas se acumulaban sin piedad. Camila no sabía que al aceptar ese empleo no solo estaba buscando una solución a sus problemas económicos, sino que estaba a punto de adentrarse en el corazón de una tormenta. Su entrevista fue con doña Rosita, una mujer cuya sonrisa cansada no lograba ocultar la profunda tristeza en su mirada. No vio a Mauricio, el patrón ausente, el epicentro del dolor que impregnaba cada rincón. Al cruzar el umbral de la mansión por primera vez, sintió un frío que no correspondía a la temperatura ambiente. Fue una sensación de desolación, como si el aire mismo estuviera cargado de lágrimas no derramadas. Las enormes estancias, decoradas con un gusto exquisito, carecían de alma. Eran un escenario vacío esperando a unos actores que nunca volverían a interpretar su papel. Doña Rosita la guió hasta la habitación de la bebé, un santuario de tonos pastel que contrastaba con la oscuridad del resto de la casa. «Esta es Luna», le dijo con voz suave, mientras le entregaba el pequeño bulto. «Es una niña muy tranquila, afortunadamente. Mi yerno, el señor Mauricio, está atravesando un momento muy complicado. Le pido que no tome su distancia como algo personal». Camila asintió,
sosteniendo a Luna en sus brazos por primera vez. La bebé la observó con una seriedad inusual para su edad, con esos grandes ojos color miel que parecían contener una sabiduría ancestral. Un sentimiento de ternura y compasión la invadió por completo. «Hola, pequeña», susurró con una dulzura natural. «No te preocupes, yo voy a cuidarte con todo mi cariño». Esa noche, mientras la casa se sumía en su habitual silencio sepulcral, Camila se aventuró a la cocina en busca de un vaso de agua. Al pasar por el pasillo, una rendija de luz escapaba por debajo de la puerta del estudio. La curiosidad, mezclada con una extraña premonición, la hizo detenerse. La puerta estaba ligeramente entreabierta, ofreciendo una vista parcial del interior. Allí lo vio por primera vez. Mauricio Velarde estaba sentado detrás de un imponente escritorio de caoba, con la cabeza hundida entre las manos. Su espalda ancha se sacudía por sollozos silenciosos y contenidos. Alrededor de él, sobre el escritorio, decenas de portarretratos mostraban el rostro sonriente de una mujer de cabello oscuro y belleza radiante. Valentina. Una botella de licor, vacía, yacía volcada a su lado. El corazón de Camila se encogió. En ese hombre no vio a un patrón distante, sino a un alma rota. Reconoció ese tipo de dolor, no en la misma escala, pero sí su esencia. La pérdida de su propio padre en un accidente laboral cuando ella tenía 12 años le había enseñado que el duelo no tiene reglas ni plazos, y que cada persona lo navega como puede, a menudo a la deriva. Decidió no interrumpir, comprendiendo que aquel era un santuario de dolor al que no tenía derecho a entrar. Continuó su camino de regreso a la habitación de Luna, encontrando a la bebé despierta, con la mirada fija en el techo. La tomó en sus brazos nuevamente y se sentó en la mecedora, acunándola con suavidad contra su pecho, en un gesto que buscaba protegerla del dolor que emanaba de aquella casa. «No estás sola, mi pequeña Luna», le susurró al oído, mientras la bebé comenzaba a cerrar los ojos, arrullada por el calor y la voz suave de esa extraña. «Mientras yo esté aquí, nunca estarás sola». Y por primera vez en mucho tiempo, alguien que no era su abuela sostenía a la niña con un amor puro y desinteresado, una pequeña luz en la inmensa oscuridad. En los días siguientes, Camila se convirtió en el sol privado de Luna. Estableció una rutina precisa y llena de afecto. A las 6 de la mañana, la despertaba con una caricia, le cambiaba el pañal entre canciones susurradas, preparaba su biberón con esmero y le daba un baño tibio que la relajaba por completo. Cada gesto era un acto de devoción hacia esa pequeña vida. Los paseos por el jardín se volvieron un ritual sagrado. Empujando el cochecito por los senderos cuidados, Camila le mostraba a Luna las flores, señalaba las mariposas que danzaban en el aire y le hablaba del azul del cielo. Le narraba cuentos improvisados sobre las nubes y los pájaros, llenando el silencio de la mansión con el sonido de su voz melodiosa y las risas de la bebé. Pronto notó algo peculiar en Luna. A pesar de ser una bebé serena, rara vez sonreía. Su mirada, aunque curiosa, a menudo parecía cargada de una melancolía impropia de su edad. Era como si, desde su cuna, la pequeña alma percibiera el peso de la tristeza que flotaba en el ambiente, una herencia invisible del dolor de su padre y la ausencia de su madre. Mauricio seguía siendo un fantasma escurridizo. Salía antes del amanecer y regresaba bien entrada la noche. Cuando pasaba por el corredor que llevaba a la habitación de su hija, aceleraba el paso, como si temiera que un sonido o una imagen lo hicieran tropezar con su propio dolor. Nunca miraba hacia adentro, nunca preguntaba por ella, nunca se acercaba, creando un muro invisible entre él y su única hija. La paciencia de Camila era un bálsamo en aquella casa herida. En lugar de juzgar la actitud de Mauricio, intentaba comprender la profundidad de una herida que ella solo podía imaginar. Su atención se centraba por completo en Luna, decidida a construir para ella un mundo donde el amor fuera el único lenguaje que necesitara aprender, un refugio seguro contra la melancolía que la rodeaba. Una tarde, mientras Luna dormía una siesta tranquila, Camila encontró a doña Rosita en la cocina, con una taza de té de manzanilla entre las manos.
Las ojeras de la mujer eran dos sombras profundas bajo sus ojos, un testimonio del desgaste emocional y físico. Parecía haber envejecido una década en aquellos 3 meses de luto y preocupación constante. Con una delicadeza infinita, Camila se sentó a su lado y, tras un momento de silencio cómplice, se atrevió a preguntar. ¿Puedo hacerle una consulta, doña Rosita? La mujer mayor asintió con un gesto cansado, invitándola a continuar. ¿Por qué el señor Mauricio, por qué no se acerca a Luna? Entiendo su dolor, pero ella es su hija. Los ojos de Rosita se cerraron por un instante, como si la pregunta hubiera tocado una fibra demasiado sensible. Él no puede, querida, respondió con la voz quebrada. No la ha sostenido en sus brazos ni una sola vez desde el día en que nació. Cuando la mira, ve a mi hija, ve a Valentina. Es el vivo retrato de ella, y eso le destroza el corazón cada segundo. Un nudo se formó en la garganta de Camila al escuchar la cruda confesión. Podía sentir el dilema de aquel hombre, atrapado entre el amor por su esposa perdida y la incapacidad de aceptar el regalo que ella le había dejado. Pero Luna crecerá sin el amor de su padre, susurró Camila, más para sí misma que para la abuela. Lo sé, y esa es mi mayor angustia, admitió Rosita, secando una lágrima furtiva. Yo también estoy de luto. Perdí a mi única hija, y ahora veo a mi nieta crecer en la orfandad de un padre vivo. A veces siento que es una crueldad demasiado grande. Hago lo que puedo, pero mis fuerzas flaquean. Camila, sin palabras, simplemente extendió su mano y cubrió la de la anciana, ofreciendo un consuelo silencioso. Las semanas se sucedieron, tejiendo una rutina de afecto y cuidados. Camila se entregaba en cuerpo y alma a Luna, descubriendo en el proceso un vacío en su propio corazón que no sabía que existía y que la pequeña bebé estaba llenando. Le cantaba, jugaba con ella en el suelo, y le hablaba como si pudiera entender cada una de sus palabras. Y quizás, de alguna manera, Luna entendía. Porque poco a poco, su semblante serio comenzó a cambiar. Primero fue una pequeña curva en sus labios, luego una sonrisa tímida que se asomaba cada vez que la voz de Camila la llamaba. Finalmente, las sonrisas se convirtieron en carcajadas cristalinas que iluminaban la habitación y, por momentos, parecían ahuyentar las sombras de la casa. Mauricio, sin embargo, permanecía como un observador lejano e invisible de aquella transformación. A veces, al llegar tarde, se detenía un segundo frente a la puerta entreabierta del cuarto de Luna, atraído por el sonido de una risa o una canción. Pero el miedo, la culpa y el dolor eran guardianes demasiado feroces, y siempre terminaba por seguir su camino hacia el refugio de su estudio. Camila comenzó a dejar pequeños rastros de la presencia de Luna por la casa, con la esperanza de que Mauricio tropezara con ellos. Un zapatito olvidado en el salón, un juguete colorido en el pasillo, una fotografía de la bebé sonriendo que colocaba discretamente en la mesa de la entrada. Quería que él viera que en esa casa también había vida, no solo recuerdos. Doña Rosita observaba la dedicación de Camila con una mezcla de gratitud y asombro. «Eres un ángel, muchacha», le dijo un día, mientras veían a Luna intentar gatear en el jardín. «Has traído un poco de luz a este lugar tan oscuro. No sé qué hubiéramos hecho sin ti. Valentina te habría adorado, estoy completamente segura de ello». Una noche, Camila decidió dar un paso más. Preparó una cena especial y, con la ayuda de doña Rosita, puso la mesa para 3 personas en el gran comedor, algo que no ocurría desde la muerte de Valentina. Cuando Mauricio llegó, se quedó paralizado en la entrada, observando la escena con una expresión de desconcierto y dolor. «Pensamos que quizás querría cenar con nosotras, señor Velarde», dijo Camila con voz suave pero firme. Mauricio la miró, y por primera vez, ella vio en sus ojos algo más que tristeza, un destello de conflicto, de duda. Sin decir una palabra, dio media vuelta y se encerró en su estudio, dejando la silla vacía como un testigo mudo de su incapacidad para avanzar. Aunque el intento había fallado, Camila no se desanimó.
Comprendió que las murallas que Mauricio había construido a su alrededor eran altas y gruesas, y que derribarlas requeriría algo más que una cena o un juguete en el pasillo. Se necesitaría una sacudida, un evento tan fuerte que lo obligara a salir de su letargo y enfrentar la realidad que tanto se esforzaba por ignorar. La oportunidad, trágicamente, no tardaría en llegar. Se estaba gestando en el interior de la pequeña luna, una tormenta silenciosa que estaba a punto de desatarse y cambiar el destino de todos los habitantes de esa casa. El catalizador del cambio se acercaba, envuelto en el llanto desesperado de una bebé inocente. El vínculo entre Camila y Luna se fortalecía con cada día que pasaba. La bebé ya no solo le sonreía, sino que buscaba su rostro, estiraba sus bracitos para que la cargara y balbuceaba sonidos que parecían intentos de decir su nombre. Se había convertido en el centro de su universo, su ancla, su figura materna. Mauricio, desde su autoexilio, no podía evitar notar los cambios. Escuchaba las risas de su hija resonando por la casa, un sonido que era a la vez un bálsamo y una daga. Cada carcajada era un recordatorio de la vida que continuaba sin él, un testimonio de la felicidad que él mismo se estaba negando a experimentar, atrapado en un pasado que no podía cambiar. Una tarde, mientras revisaba unos planos en su estudio, encontró un pequeño sonajero con forma de luna que Camila había dejado, quizás intencionadamente, sobre su escritorio. Lo tomó en sus manos, el plástico frío contra su piel. Lo giró una y otra vez, recordando el día en que él y Valentina lo habían comprado, soñando con el futuro, sin imaginar la tragedia que les esperaba. Aquel pequeño objeto lo transportó a un tiempo más feliz. Recordó la risa de Valentina al elegirlo, su mano sobre su vientre abultado, la ilusión en sus ojos. El dolor lo golpeó con la fuerza de una ola, y por un momento, sintió la tentación de arrojar el sonajero contra la pared. Pero no lo hizo. En cambio, lo apretó en su puño, un gesto de rabia y anhelo. Camila sabía que estaba caminando en un campo minado. Cada intento de acercamiento a Mauricio era un riesgo. Sin embargo, la mirada de Luna, que a veces se perdía buscando una figura que nunca llegaba, le daba el coraje para seguir intentándolo. No lo hacía por ella, ni siquiera por Mauricio, lo hacía por esa niña que merecía tener un padre. La madrugada se presentó fría y silenciosa, como todas las demás en la mansión. Pero a las 2:30, un sonido agudo y persistente rompió la calma. No era el llanto habitual de Luna cuando tenía hambre o necesitaba un cambio de pañal, era un lamento más profundo, un grito de dolor que helaba la sangre y que resonó por los pasillos vacíos de la casa. Camila saltó de la cama como un resorte, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Corrió descalza por el frío suelo de mármol hasta la habitación de la bebé. Al encender la luz, la escena la golpeó con fuerza. Luna estaba completamente roja, con el rostro contorsionado en una mueca de sufrimiento atroz y las pequeñas piernas encogidas con fuerza contra su abdomen. Era un cólico, y uno muy fuerte. Tranquila, mi amor, ya estoy aquí, susurró Camila, tomándola en brazos con la mayor delicadeza posible. Todo va a estar bien, ya verás que pronto se te pasará. Pero sus palabras de consuelo se perdían en el llanto incesante de la pequeña, que parecía aumentar en intensidad con cada segundo que pasaba, volviéndose más desesperado y agudo. Aplicó todas las técnicas que conocía. Le dio un suave masaje en la barriguita, describiendo círculos en el sentido de las agujas del reloj. La acunó mientras caminaba de un lado a otro de la habitación, tarareando una nana. Le ofreció un biberón con agua tibia de manzanilla, pero Luna lo rechazó con un grito aún más fuerte, como si el simple contacto la lastimara. Pasaron 20, 30, 40 minutos de angustia. El llanto no disminuía, y el pánico comenzó a apoderarse de Camila. ¿Y si no era solo un cólico? ¿Y si era algo más grave, una apendicitis, una obstrucción? La idea de despertar a doña Rosita cruzó su mente, pero la desechó al instante. Recordaba que la señora había tomado un nuevo medicamento para la presión alta, y el médico había sido muy claro, necesitaba descansar sin sobresaltos.
Con el corazón encogido y Luna llorando desconsoladamente en sus brazos, su mirada se dirigió hacia el pasillo. Al final, como un faro en la oscuridad, la luz del estudio de Mauricio seguía encendida. Sabía que él estaba allí, despierto, sumergido en su dolor o en su trabajo. La duda la paralizó. ¿Cómo pedirle ayuda al hombre que ni siquiera podía mirar a su propia hija? Pero la desesperación fue más fuerte que el miedo. El sufrimiento de Luna era insoportable, y ella sola no podía calmarla. Necesitaba ayuda, y él era la única opción disponible en ese momento. Con pasos temblorosos, se dirigió hacia el estudio, llevando consigo la pequeña tormenta de llanto que era su hija. Al llegar a la puerta, dudó un instante. Su mano temblaba al levantarse para tocar. Finalmente, dio 3 golpes suaves. Adelante, respondió una voz cansada y distante desde el interior. Camila respiró hondo, giró el pomo y abrió la puerta, entrando en la guarida del hombre atormentado, sin saber que estaba a punto de cambiarlo todo. Mauricio estaba en su posición habitual, hundido en su sillón de cuero, con la mirada perdida en la pantalla del ordenador. Pero Camila notó un detalle revelador: la pantalla estaba completamente en blanco. No estaba trabajando, simplemente estaba existiendo, dejando que las horas pasaran, esperando un amanecer que no le traía ningún consuelo. «Señor Velarde, necesito su ayuda», dijo ella con la voz temblorosa, casi inaudible por el llanto de Luna. Mauricio levantó la vista, y por primera vez en semanas, sus ojos se encontraron directamente con los de Camila. Luego, su mirada descendió hacia el bulto que ella sostenía en brazos. Al ver a su hija en ese estado, su rostro palideció y su cuerpo se tensó visiblemente. «Creo que tiene un cólico muy fuerte», continuó Camila, dando un paso hacia él. «He intentado de todo, masajes, caminar, el té. Nada funciona y no quiero despertar a doña Rosita. Por favor, solo necesito que me ayude, no sé qué más hacer». La urgencia en su voz era palpable, una súplica desesperada que buscaba atravesar el muro de apatía de Mauricio. Él se levantó de su silla, pero en lugar de acercarse, retrocedió un paso, como si la presencia de su propia hija fuera una amenaza. «No, yo no puedo», balbuceó, con las manos comenzando a temblar. «No sé cómo cuidarla, nunca la no sé qué hacer». La negación en su voz era absoluta, la de un hombre aterrorizado por sus propios fantasmas. En ese instante, algo dentro de Camila se rompió. No fue rabia, sino una oleada de desesperación y una extraña valentía. No podía permitir que esa niña siguiera sufriendo por el miedo de su padre. Con una determinación que la sorprendió a sí misma, dio otro paso adelante y, antes de que Mauricio pudiera reaccionar o negarse de nuevo, colocó a Luna directamente en sus brazos. El contacto fue como una descarga eléctrica. Mauricio se quedó completamente rígido, como si fuera una estatua de piedra. El cuerpo diminuto y tembloroso de Luna contra su pecho, el sonido de su llanto tan cerca, todo su ser se revelaba. Sus manos temblaban violentamente mientras sostenía a la bebé, y un sudor frío comenzó a perlar su frente. «No puedo, por favor, quítamela», susurró con la voz rota, al borde de un ataque de pánico. «Si la miro, la veo a ella, veo a Valentina, y el dolor es demasiado grande, no puedo soportarlo». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de un hombre que se ahogaba en su propio sufrimiento, incapaz de ver más allá de su pérdida. Camila, en lugar de retirar a la bebé, hizo algo inesperado. Colocó sus manos sobre las de él, un contacto firme, cálido y seguro. Lo miró directamente a los ojos, con una intensidad que cortaba el aire. Ella también perdió a su madre, Mauricio, dijo con voz baja pero cargada de una fuerza implacable, cada palabra como un dardo directo a su conciencia. La frase resonó en el silencio del estudio, suspendida en el aire como un trueno silencioso. Mauricio se quedó inmóvil, congelado por el impacto de esas palabras. Sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago, dejándolo sin aire, despojándolo de todas sus excusas y justificaciones. La verdad,
simple y brutal, lo había alcanzado. Ella perdió a su madre antes de tener la oportunidad de conocerla, continuó Camila, sin apartar la mirada ni soltar sus manos. Y ahora, te está perdiendo a ti también, aunque estés aquí mismo, respirando a su lado. La estás dejando sola en el mundo, Mauricio, completamente sola. Sus palabras no eran un reproche, sino una constatación dolorosa. Impulsado por una fuerza que no comprendía, Mauricio bajó la mirada. Por primera vez, realmente vio a su hija. Vio sus pequeños ojos rojos e hinchados de tanto llorar, su boca temblorosa buscando consuelo, sus manitas diminutas agitándose en el aire, buscándolo a él. Y en ese preciso instante, algo dentro de él se quebró como una presa que revienta. Todos los meses de dolor contenido, de culpa, de rabia y de miedo salieron a la superficie de golpe. Las lágrimas ya no eran un goteo silencioso, sino un torrente incontrolable. Acercó a Luna a su pecho, apoyó su rostro en el pequeño y cálido cuerpo de su hija y lloró. Lloró por Valentina, por el tiempo perdido, por el padre que no había sido, por todo. Mientras Mauricio se desmoronaba, sosteniendo a su hija por primera vez, un pequeño milagro ocurrió en el silencio del estudio. El llanto de Luna cesó. No fue un cese gradual, sino repentino, como si el torrente de lágrimas de su padre hubiera extinguido su propio dolor. La bebé, sintiendo por fin el contacto que había anhelado, se calmó, emitió un pequeño bostezo y cerró sus ojos. Mauricio, entre sollozos, dejó escapar una risa incrédula y ahogada. Dejó de llorar, musitó, como si no pudiera creerlo. Camila, con lágrimas también surcando su rostro, sonrió con ternura. Claro que lo hizo, respondió suavemente. Solamente necesitaba sentir el abrazo de su papá. Se quedaron así, en medio de la noche, un padre, una hija y un ángel guardián, en un silencio que ya no era pesado, sino sanador. A partir de esa noche, la atmósfera de la mansión comenzó a cambiar, de forma lenta pero perceptible, como el hielo derritiéndose bajo los primeros rayos del sol de primavera. Mauricio ya no huía de la presencia de su hija. A la mañana siguiente, antes de irse a la oficina, se detuvo en la puerta de la habitación de Luna, observando a Camila cambiarle el pañal. Al día siguiente, no solo se detuvo, sino que entró. Se acercó a la cuna y se quedó mirando a la bebé, que dormía plácidamente. Camila, percibiendo el cambio, actuó con una naturalidad exquisita para no presionarlo. «Buenos días, señor Velarde», dijo con una sonrisa. «¿Quiere acercarse a darle los buenos días a su hija?» Él asintió tímidamente. Cuando se inclinó sobre la cuna, Luna abrió los ojos. Lo miró fijamente con esa mirada profunda y sabia, y entonces le regaló una sonrisa pura y sin dientes que iluminó todo su rostro. Mauricio sintió una opresión en el pecho, pero esta vez no era solo el dolor de la pérdida, era algo nuevo, una calidez que se extendía por sus venas y le hacía sentir vivo. Los días que siguieron fueron un redescubrimiento. Mauricio comenzó a tocar la manita de Luna, maravillándose de la fuerza con la que sus pequeños dedos se aferraban al suyo. Con la guía paciente de Camila, aprendió a cambiar pañales, superando su torpeza inicial con una determinación que lo sorprendió. «Es solo un poco de suciedad, señor Velarde, nada que el agua y el jabón no puedan solucionar», bromeaba ella. Aprendió a preparar los biberones a la temperatura exacta, a interpretar los diferentes tipos de llanto y a reconocer las señales de hambre o de sueño. Camila era una maestra paciente y dedicada, y poco a poco, Mauricio se fue despojando de sus miedos y permitiéndose, por fin, ejercer el rol que la vida le había encomendado, el de ser padre. Una tarde, un sonido inusual llamó la atención de Camila. Una música suave y una voz desafinada provenían del cuarto de Luna. Se acercó en silencio y espió por la puerta entreabierta. La escena que vio le llenó los ojos de lágrimas. Mauricio sostenía a la bebé en brazos, meciéndola suavemente mientras le cantaba una vieja canción, llena de sentimiento. Justo en ese momento, doña Rosita apareció a su lado, atraída por el mismo sonido.
Al ver a su yerno cantándole a su nieta, no pudo contener la emoción. Esa era la canción favorita de Valentina, susurró, con la voz rota. Mauricio se la cantaba todas las noches antes de dormir. Ambas mujeres se quedaron allí, abrazadas, siendo testigos de cómo un hombre redescubría el amor a través de la paternidad. Más tarde, Mauricio las encontró en la terraza. Llevaba a Luna en brazos, quien dormitaba tranquilamente sobre su hombro. Se sentó junto a su suegra, con una serenidad que no se le había visto en meses. Le estaba contando a Luna cosas sobre su mamá, dijo en voz baja. Rosita lo miró, con los ojos brillantes de emoción. ¿Y qué cosas le contaste? Le dije que era la mujer más increíble que he conocido, respondió Mauricio, con una sonrisa melancólica. Que su sonrisa podía iluminar la habitación más oscura, que era valiente y generosa, y que Luna es exactamente igual a ella. Le dije que soy el hombre más afortunado por tener un pedacito de ella conmigo. Rosita, incapaz de contenerse, lo abrazó con fuerza, y ambos lloraron juntos, un llanto de sanación y recuerdo. Esa misma noche, Mauricio buscó a Camila en la cocina. Ella estaba preparando su habitual té de manzanilla. Él se apoyó en el marco de la puerta, observándola en silencio por un momento. Gracias, dijo finalmente, con una sinceridad que la desarmó. ¿Por qué?, preguntó ella, volteándose para mirarlo. Por no haberte rendido conmigo, respondió él, dando un paso hacia ella. Por obligarme a ver lo que me negaba a aceptar, por no dejar que siguiera siendo un cobarde y por devolverme a mi hija. Camila sonrió suavemente y negó con la cabeza. Usted no es un cobarde, señor Velarde. Solo necesitaba un pequeño empujón. La valentía siempre estuvo dentro de usted. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron en el aire, cargadas de una electricidad nueva. Había algo más que gratitud en los ojos de él, y algo más que compasión en los de ella. Una conexión sutil, pero innegablemente poderosa, comenzaba a tejerse entre ellos, un sentimiento que iba más allá de la relación entre un patrón y su empleada. Consciente de la peligrosa intensidad del momento, Camila fue la primera en apartar la vista. Buenas noches, señor Velarde, dijo, tomando su taza y saliendo de la cocina. Mauricio se quedó solo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo más que el frío del duelo. Era una punzada de esperanza, una calidez que le recorría el pecho, un sentimiento que no creía tener derecho a sentir. El cambio en Mauricio se hizo cada vez más evidente. Empezó a delegar más responsabilidades en su empresa para poder llegar a casa más temprano. Ansiaba la hora del baño de Luna, un momento que se había convertido en un ritual de juegos y risas. Descubrió que la risa de su hija era el sonido más hermoso del mundo, una melodía que ahuyentaba a todos sus demonios. Doña Rosita observaba la interacción con el corazón lleno de una alegría agridulce. Veía a su yerno renacer, pero también era consciente de la creciente cercanía entre él y Camila. Una parte de ella sentía una punzada de lealtad hacia la memoria de su hija, pero la otra, más racional, comprendía que Valentina jamás habría querido que Mauricio viviera sumido en una tristeza eterna. Camila, por su parte, luchaba contra una oleada de sentimientos confusos. Se había enamorado de Luna desde el primer día, pero ahora, sin buscarlo, su corazón comenzaba a latir de una manera diferente por Mauricio. Admiraba su fuerza para sobreponerse al dolor, la ternura con la que ahora trataba a su hija y la profunda bondad que se escondía bajo su fachada de hombre herido. Sabía que era un terreno peligroso, un amor prohibido por las circunstancias. Él era su jefe, un viudo reciente, el esposo de la mujer cuya ausencia todavía se sentía en cada rincón de la casa. Se repetía a sí misma que su único papel allí era cuidar de Luna, pero su corazón parecía tener otros planes, susurrándole una historia que su mente le decía que no podía ser. Con la llegada de la luz a la vida de Mauricio, las pesadas cortinas de terciopelo de la mansión fueron finalmente descorridas. El sol invadió los salones, espantando las sombras y revelando un polvo fino que era testimonio de meses de abandono. Mauricio, con una energía renovada,
encendió el equipo de sonido, llenando los silencios con melodías suaves que antes habrían parecido una profanación. La primera carcajada genuina de Mauricio resonó por toda la casa un martes por la tarde. Ocurrió cuando Luna, al probar por primera vez una papilla de zanahoria, hizo una mueca de absoluto disgusto. Él no pudo evitar reírse a pleno pulmón. «Parece que no te ha gustado, ¿verdad, princesa?», le dijo, limpiándole la boca. «No te preocupes, a tu papá tampoco le entusiasma la zanahoria». Desde el umbral de la cocina, Camila observaba la escena con una mezcla de alegría y una incipiente melancolía. Se sentía inmensamente feliz de ver a Mauricio renacer de sus cenizas, de verlo conectar de esa manera tan hermosa con su hija. Pero al mismo tiempo, era dolorosamente consciente de que se estaba apegando demasiado a esa familia, a esa casa, a él. Doña Rosita, con la sabiduría que dan los años y el dolor, no tardó en percibir la tormenta emocional de Camila. La encontró una tarde en el cuarto de lavado, doblando la pequeña ropita de Luna. Se sentó a su lado y, con una delicadeza maternal, fue directa al grano. «¿Estás enamorada de él, no es así, hija?». Camila se quedó helada, con un diminuto calcetín en la mano. «No sé a qué se refiere, señora», respondió, intentando sonar convincente, pero su voz la traicionó. Rosita sonrió con ternura. «He perdido muchas cosas en mi vida, querida, pero no la capacidad de ver. Veo cómo lo miras, y, sobre todo, veo cómo él te mira a ti». Las lágrimas que Camila había estado conteniendo con tanto esfuerzo comenzaron a brotar. «Él todavía ama a su hija», doña Rosita, susurró entre sollozos. «La amará siempre, y yo no tengo ningún derecho a». La anciana la interrumpió, tomando su mano con firmeza. «Por supuesto que amaba a mi hija, la amaba con locura. Pero Valentina no querría verlo así, enterrado en vida. Ella querría que él fuera feliz de nuevo», continuó Rosita, con una convicción que sorprendió a Camila. «Querría que Luna tuviera un padre alegre y que alguien bueno cuidara de ellos. Y tú, querida, has traído la luz de vuelta a este lugar. Lo que la gente pueda juzgar no tiene importancia. Lo que importa es la vida que renace dentro de estas paredes». Mientras tanto, Mauricio también luchaba con sus propios sentimientos. Empezó a notar detalles en Camila que antes pasaban desapercibidos, la paciencia infinita con la que calmaba a Luna, la forma en que su sonrisa iluminaba una habitación. La gentileza con la que trataba a todo el personal de la casa. Se descubría pensando en ella durante reuniones importantes, imaginando su risa. Se reprendía a sí mismo por esos pensamientos. Apenas habían pasado 4 meses desde la muerte de Valentina. Sentía que estaba traicionando su memoria, que la gente, su familia, lo juzgaría con dureza. Pero el corazón tiene sus propias reglas, y el suyo, después de tanto tiempo congelado, comenzaba a sentir de nuevo un calor que era a la vez reconfortante y aterrador. Una noche, después de que Luna se durmiera, encontró a Camila en el salón, sentada en el sofá y mirando la lluvia golpear contra los ventanales. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. «¿En qué piensas?», le preguntó suavemente. Ella sonrió sin mirarlo. «En lo rápido que puede cambiar la vida», confesó. «Hace unos meses estaba sin trabajo, desesperada», continuó ella. «Y ahora estoy aquí, cuidando de una niña maravillosa en una casa que, extrañamente, siento como un hogar». Mauricio sintió la necesidad de acortar la distancia entre ellos. «Tú eres parte de esta casa, Camila», dijo con una intensidad que la sorprendió. «Más de lo que te imaginas». Ella finalmente lo miró, y sus ojos brillaron bajo la luz tenue de la lámpara. «Tengo miedo», confesó en un susurro. «Miedo de encariñarme demasiado, de olvidar cuál es mi lugar». Mauricio frunció el ceño. «Tu lugar es aquí, con nosotros», afirmó, con una seguridad que dejó a Camila sin aliento. El silencio que siguió estaba cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Lentamente, como si fueran dos imanes atraídos por una fuerza invisible,
comenzaron a acercarse. La respiración de Mauricio se aceleró. Se inclinó hacia ella. Camila no se apartó, sus labios entreabiertos, esperando. Estaban a escasos centímetros de distancia, a un instante de sellar con un beso lo que sus corazones ya gritaban. Y entonces, el llanto de Luna resonó a través del monitor de bebé, rompiendo el hechizo. El sonido los hizo retroceder como si hubieran recibido una descarga. Camila, con las mejillas encendidas, se levantó de un salto. Yo voy, balbuceó, y salió corriendo del salón, dejando a Mauricio solo, con el corazón desbocado y el sabor de un beso que no fue. El incidente dejó una tensión palpable en el aire durante los días siguientes. Ambos evitaban quedarse a solas, comunicándose con frases cortas y miradas furtivas. Sabían que habían cruzado una línea invisible y que el camino de regreso era incierto. El deseo luchaba contra la culpa, creando un torbellino de emociones que amenazaba con desestabilizar el frágil equilibrio que habían logrado. Mauricio se sentía profundamente confundido. El casi beso le había demostrado que sus sentimientos por Camila eran reales y poderosos. Sin embargo, cada vez que miraba un retrato de Valentina, una ola de culpa lo invadía. Se preguntaba si estaba buscando un reemplazo, si estaba usando a Camila para llenar el vacío que su esposa había dejado. Camila, por su parte, se sentía como una intrusa. El amor que sentía por Mauricio y Luna era tan genuino que le dolía, pero la sombra de Valentina era omnipresente. Sentía que estaba ocupando un lugar que no le correspondía, que su felicidad se estaba construyendo sobre la base de una tragedia. La idea de marcharse comenzó a tomar forma en su mente, como una dolorosa pero necesaria solución. Doña Rosita, observadora silenciosa de este drama, decidió intervenir una vez más. Abordó a Mauricio en su estudio, con una fotografía de Valentina en la mano. «Hijo», le dijo con voz firme, «mi hija era una mujer llena de vida. Y lo último que ella querría es que tú dejaras de vivir. Amar de nuevo no es olvidarla, es honrar la felicidad que compartieron». Las palabras de su suegra calaron hondo en Mauricio. Le dieron el permiso que, sin saberlo, estaba buscando. Comprendió que podía albergar en su corazón el amor eterno por Valentina y, al mismo tiempo, abrir un nuevo espacio para Camila. No era una cuestión de sustitución, sino de continuación. La vida, a pesar de todo, le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. Decidido a enfrentar sus fantasmas y a legitimar el lugar de Camila en su vida, Mauricio tomó una decisión audaz, retomar sus compromisos sociales, y quería que ella lo acompañara. La ocasión sería una cena benéfica en un prestigioso club de la ciudad, un evento al que solía asistir con Valentina y que había evitado desde su muerte. «Ven conmigo, Camila», le dijo una tarde, con una determinación que no admitía réplica. «Quiero que vengas con Luna y conmigo. Eres parte fundamental de nuestra vida ahora, y no tengo intención de ocultarlo ante nadie». Camila sintió un vértigo de pánico y emoción. Sabía que ese era un paso gigantesco, una declaración pública que los pondría en el ojo del huracán. Aceptó, aunque con un nudo de ansiedad en el estómago. La noche del evento, se puso el único vestido elegante que poseía, un sencillo traje negro que había comprado años atrás. Al mirarse al espejo, se sintió como una impostora, una niña jugando a ser adulta en un mundo que no le pertenecía. La brecha entre su realidad y la opulencia de Mauricio nunca le había parecido tan vasta. Cuando bajó las escaleras, Mauricio la esperaba en el vestíbulo, impecable en un traje azul marino. Al verla, se quedó sin aliento por un instante. «Estás, preciosa», dijo con una sinceridad que la hizo sonrojarse. Doña Rosita apareció con Luna en brazos, vestida como una pequeña princesa. «Cuídense mucho», les dijo, entregándoles a la bebé y una mirada de bendición. Al llegar al club, los temores de Camila se confirmaron. El lugar era un derroche de lujo y poder. Mujeres envueltas en sedas y joyas que valían más que la casa de su madre, hombres de negocios hablando en cifras astronómicas.
Sintió todas las miradas clavándose en ellos cuando entraron, Mauricio Velarde, el viudo trágico, con su hija en brazos y una joven desconocida a su lado. Los susurros comenzaron de inmediato, como el siseo de las serpientes. ¿Quién es esa?, escuchó decir a una mujer rubia. La niñera, respondió su amiga con desdén. Qué poca vergüenza, apenas ha pasado el luto y ya anda presumiendo de reemplazo. Pobre Valentina, debe estar revolcándose en su tumba. Cada palabra era un alfiler que se clavaba en la piel de Camila. Mauricio sintió la tensión en el brazo de ella y se inclinó para susurrarle al oído, no les hagas caso, no significan nada. Pero para ella sí significaban. Eran el reflejo de sus propios miedos, la confirmación de que, a los ojos del mundo, ella siempre sería la usurpadora, la oportunista que se había aprovechado de la vulnerabilidad de un hombre rico y dolido. Se acercaron a un grupo de socios de Mauricio, hombres mayores con esposas de sonrisas congeladas. Mientras los hombres saludaban a Mauricio con una falsa camaradería, las mujeres la examinaban de arriba a abajo con una frialdad cortante. Mucho gusto, dijo una de ellas con un tono gélido. ¿Cuántos años tienes? Pareces una niña. 29, respondió Camila en voz baja. Ah, tan joven, replicó la mujer, mirando a Mauricio con malicia. Qué afortunado eres, Mauricio. Siempre es útil tener ayuda joven y, dispuesta en casa. El veneno en su voz era inconfundible. Mauricio estaba a punto de responder, pero otro colega lo apartó para hablar de negocios. Puedes ir, yo me quedo con Luna, le aseguró Camila, sellando su destino. En cuanto Mauricio se alejó, las mujeres la rodearon. Así que eres la niñera, dijo una de ellas, con una sonrisa burlona. Debe ser un trabajo muy gratificante. Cuéntanos, ¿qué otros servicios incluyes? Camila sintió la sangre subir a sus mejillas. Yo solo cuido de su hija, señora. Es un trabajo digno. Oh, no lo dudamos, querida, se rió otra. Pero todo el mundo está comentando. Has sido muy lista, aprovechando el momento de debilidad. Un hombre como Mauricio no puede estar solo mucho tiempo, y tú estabas en el lugar y el momento adecuados. Aunque ese vestido, francamente, no es el más apropiado para un evento de esta categoría. La humillación fue tan abrumadora que Camila sintió que le faltaba el aire. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y caminó con la mayor dignidad que pudo reunir hacia el tocador de damas. Una vez dentro de un cubículo, se apoyó contra la pared y dejó que las lágrimas cayeran, silenciosas y amargas, mientras acunaba a Luna contra su pecho. Desde el cubículo, escuchó a dos mujeres entrar, retocándose el maquillaje frente al espejo. «Viste a la niñera», comentó una. «¡Qué escándalo! Mauricio ha perdido el juicio. Esa chica seguro que lo tiene bien atrapado. Los hombres son tan predecibles. En cuanto se quedan solos, buscan consuelo en la primera falda que se les cruza». Las palabras la destrozaron por completo. Ya no era solo la opinión de extraños, era la confirmación de una realidad cruel. Para todos, ella era la sustituta, la aprovechada. La memoria de Valentina, que ella tanto respetaba, estaba siendo manchada por su culpa. Salió del baño con una decisión dolorosa formándose en su corazón. Buscó a Mauricio con la mirada y se acercó a él, interrumpiendo su conversación. «Podemos irnos, por favor», le pidió con la voz apenas audible. Él vio sus ojos enrojecidos y su rostro pálido, y comprendió de inmediato. Asintió sin hacer preguntas. «Claro, vámonos ahora mismo». El viaje de regreso a la mansión transcurrió en un silencio tenso y cargado de dolor. Mauricio intentó varias veces que ella le contara lo que había pasado, pero Camila se limitaba a mirar por la ventana, negando con la cabeza. Se sentía avergonzada, sucia, como si las acusaciones de aquellas mujeres fueran ciertas. Al llegar a casa, ella bajó rápidamente del coche y llevó a Luna directamente a su cuna. Cuando se disponía a salir de la habitación, se encontró a Mauricio bloqueando la puerta.
Dime qué te dijeron, Camila, exigió él con voz suave pero firme. No importa, respondió ella, tratando de esquivarlo. Sí que importa, insistió él. Fue entonces cuando Camila explotó, liberando todo el dolor y la humillación contenida. Dijeron la verdad, gritó entre lágrimas. Dijeron que soy una oportunista, que me aproveché de tu dolor, que apenas enterraste a tu esposa y ya me tienes a mí. Y tienen razón, Mauricio, tienen toda la razón. No, no la tienen, replicó él con firmeza. Si la tienen, insistió ella, con la voz quebrada. Tú todavía la amas, y siempre la amarás. Y yo solo estoy en medio, estorbando su memoria, estorbando tu vida. No puedo soportarlo más. No aguanto ser juzgada como la otra, como la sustituta. Creo que lo mejor será que me vaya. La palabra irme quedó flotando en el aire, cargada de una finalidad aterradora. No, Camila, dijo Mauricio, casi en un grito. No hagas eso, por favor, no me dejes. Pero ella, con el corazón roto, ya había tomado una decisión. Pasó a su lado sin mirarlo, se encerró en su habitación y comenzó a empacar sus pocas pertenencias. El amanecer llegó a la mansión con la misma frialdad de siempre, pero para Mauricio, la ausencia de luz era un reflejo de la oscuridad que se había apoderado de su alma por segunda vez. Fue el llanto persistente de Luna el que lo despertó. Miró el reloj, las 6:30. Era extraño. Camila siempre se levantaba antes que la bebé, su sueño era ligero como el de una madre primeriza. Un mal presentimiento, una punzada helada en el pecho, lo hizo levantarse de golpe. Corrió al cuarto de Luna y la encontró sola en su cuna, llorando no de hambre, sino de abandono. La puerta, que Camila siempre dejaba entreabierta, estaba completamente cerrada. La tomó en brazos, pero el llanto de la bebé no cesó, y entre sollozos, balbuceó la palabra que más repetía, Dani. Dani. Con el corazón desbocado, Mauricio fue directamente a la habitación de Camila. La puerta estaba abierta. Al entrar, el orden impecable lo golpeó como una bofetada. La cama estaba hecha a la perfección, el pequeño armario estaba vacío, y sus objetos personales habían desaparecido del baño. Se había ido. La amenaza de la noche anterior no había sido en vano. Uno ahogado escapó de sus labios. Corrió a la cocina, con Luna aún en brazos, buscando una señal, una explicación. Y la encontró sobre la mesa, una carta doblada con su nombre escrito en la caligrafía elegante de Camila. Con manos temblorosas, la abrió y leyó las palabras que confirmarían su peor temor. Mauricio, vine a esta casa con la misión de ayudar a Luna a tener un padre, y ahora lo tiene. Mi trabajo aquí ha terminado. Quedarme solo causaría más dolor y mancharía tu reputación y la memoria de Valentina. Gracias por haberme permitido ser parte de tu historia. Cuídala mucho. Con cariño, Camila. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Releyó la carta una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran, que todo fuera una pesadilla. Pero la realidad era inmutable. Camila se había marchado, sacrificando su propia felicidad para protegerlos del juicio del mundo. Un mundo que él mismo la había obligado a enfrentar. Desesperado, corrió al cuarto de doña Rosita, golpeando la puerta sin cesar. Cuando la mujer abrió, vio que ella también tenía los ojos rojos y sostenía una carta idéntica en la mano. Ella ya lo sabía, pensó Mauricio. ¿Dónde está, Rosita?, preguntó con la voz rota. Dime a dónde ha ido. Se fue a casa de su madre, en el interior, respondió la anciana con tristeza. Mauricio, quizás sea lo mejor para todos. Déjala ir. La sugerencia encendió una furia dentro de él. No es lo mejor, gritó, asustando a Luna, que volvió a llorar. No es mejor para nadie. Mírala, la necesita. Yo la necesito. Rosita miró a su yerno, y en sus ojos no solo vio el dolor de la pérdida, sino el pánico de un hombre que se niega a perder al amor por segunda vez.
Vio la desesperación, el miedo, y finalmente, lo vio con claridad, el amor que él mismo se había negado a admitir. ¿La amas, Mauricio?, le preguntó, no como una interrogante, sino como una afirmación. La pregunta lo desarmó. Se quedó en silencio un instante, mirando a su suegra, y por primera vez, pronunció la verdad en voz alta, una verdad que había estado creciendo en su interior y que ya no podía contener. Sí, la amo, confesó. La amo, Rosita, y no puedo permitirme perderla. No de nuevo. Una sonrisa triste pero comprensiva se dibujó en el rostro de Rosita. Le dio la dirección del pequeño pueblo donde vivía la madre de Camila. Entonces, ¿qué estás esperando?, le dijo. Ve a buscarla. Ve y trae de vuelta a la mujer que les devolvió la vida. Valentina lo habría querido así. Impulsado por una nueva determinación, Mauricio actuó con una celeridad que no había tenido en meses. Preparó un pequeño bolso para Luna, con pañales, biberones y juguetes. Doña Rosita lo ayudó, dándole una última bendición. Tráela de vuelta a casa, hijo. Esta también es su casa ahora. Colocó a Luna en la sillita del coche, y la bebé, como si entendiera la urgencia de la misión, se calmó. Arrancó el motor y salió de la mansión, dejando atrás el lujo y la opulencia, en un viaje hacia lo desconocido, hacia el mundo humilde y sencillo de la mujer que le había robado el corazón. El viaje de 5 horas fue un torbellino de emociones. Cada kilómetro que recorría era una oportunidad para reflexionar sobre su cobardía. Se había escondido detrás de su duelo, usando la memoria de Valentina como un escudo para no sentir, para no vivir. Había expuesto a Camila a la crueldad de su círculo social sin defenderla como merecía. Le hablaba a Luna durante el trayecto, como si la bebé fuera su confidente. Vamos a encontrar a Dani, mi amor. Papá cometió un error muy grande, pero lo va a arreglar. Le diré que la amo, que la necesitamos, que sin ella, la casa vuelve a ser solo un edificio frío y vacío. Le diré que no puedo imaginar un futuro sin ella. A medida que se adentraba en el interior de Colombia, el paisaje cambiaba drásticamente. Las autopistas se convirtieron en carreteras rurales, y los edificios de lujo fueron reemplazados por casas humildes con jardines llenos de flores. Vio a niños jugando en la calle, a vecinos conversando en las puertas. Era un mundo diferente, un mundo real y vibrante. Comprendió entonces lo fuera de lugar que Camila debió sentirse en su mansión, en esa fiesta llena de gente superficial. Ella no pertenecía a ese mundo de apariencias, sino a un lugar donde los valores eran otros, donde la bondad y la sencillez eran la verdadera riqueza. Su amor por ella creció aún más, mezclado con un profundo respeto. Finalmente, el GPS le indicó que había llegado a su destino. Se detuvo frente a una pequeña casa con un portón verde y un jardín cuidado con esmero. Apagó el motor, respiró hondo para calmar el latido frenético de su corazón y bajó del coche con Luna en brazos. Caminó hacia la puerta, sintiendo que en ese umbral se jugaba todo su futuro. Tocó el timbre, y el sonido pareció resonar en todo el pueblo. Escuchó pasos en el interior, y la puerta se abrió, revelando a una mujer de cabello gris y rostro cansado, pero con los mismos ojos gentiles y expresivos de Camila. Era su madre. La mujer lo miró a él, y luego a la bebé en sus brazos, con una mezcla de sorpresa y recelo. Buenos días, señora, dijo Mauricio, con la voz temblorosa. Mi nombre es Mauricio Velarde. He venido a buscar a Camila. Necesito desesperadamente hablar con ella. Los ojos de la madre de Camila se llenaron de una tristeza compasiva. Ella está aquí, sí, respondió con voz suave, pero llegó destrozada de madrugada. No ha parado de llorar y no ha querido contarme qué sucedió. Solo repetía que no podía quedarse más tiempo en ese lugar. La protección en su tono era evidente, una leona defendiendo a su cría herida. Por favor, suplicó Mauricio, sintiendo la desesperación en su propia voz. Fue mi culpa. Cometí un terrible error y necesito arreglarlo. Necesito decirle que
Se detuvo, sin saber cómo expresar la magnitud de sus sentimientos a una extraña. La mujer lo observó, su mirada viajando de su rostro angustiado al de la pequeña Luna, y algo en su expresión se ablandó. Vio la sinceridad en sus ojos, el arrepentimiento genuino. Vio el amor. Espere aquí un momento, dijo, antes de cerrar la puerta suavemente. Mauricio se quedó en el porche, bajo el sol de la mañana, sintiendo cada segundo como una eternidad. Escuchó voces apagadas desde el interior, la voz insistente de la madre y la voz rota de Camila, negándose. No, mamá, no quiero verlo. No puedo, la escuchó decir. Pero su madre insistió, su voz más firme ahora. Ese hombre ha conducido 5 horas con su hija en brazos solo para verte. Merece, como mínimo, que lo escuches. Hubo un silencio, seguido por el sonido de pasos lentos que se acercaban a la puerta. La puerta se abrió de nuevo, y allí estaba ella. Camila, con los ojos hinchados de tanto llorar, vestida con ropa sencilla, sin una gota de maquillaje. Estaba cruda, vulnerable y, para Mauricio, más hermosa que nunca. Al verlo, al ver a Luna, se quedó paralizada, y sus ojos se inundaron de lágrimas frescas al instante. En ese momento, Luna, que había estado observando todo en silencio, extendió sus bracitos hacia ella, en un gesto inequívoco de anhelo. Dani. Dani, balbuceó, con una claridad que partió el corazón de todos los presentes. ¿Qué haces aquí, Mauricio?, susurró Camila, con la voz quebrada. No deberías haber venido. Vine a buscarte, respondió él, dando un paso adelante. Vine a llevarte a casa. Ella negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. No puedo, Mauricio. La gente, tu mundo, no puedo hacerle eso a la memoria de Valentina. No puedo ser la mujer que ocupe su lugar. No es correcto. Que hablen, exclamó él, dando otro paso, acortando la distancia entre ellos. Que hable el mundo entero, ya no me importa. Toda mi vida me he preocupado por las apariencias, ¿y sabes a dónde me llevó eso? A un abismo de soledad y dolor. Tú me sacaste de allí, Camila. Me enseñaste a ser padre, me enseñaste a vivir de nuevo. Honrar a la persona que amamos no significa enterrarnos con ella, continuó, con una pasión que nunca antes había mostrado. Significa vivir la vida que ella querría para nosotros. Y yo sé, estoy seguro, de que Valentina querría que yo fuera feliz. Querría que Luna creciera en un hogar lleno de amor. Y ese hogar no está completo sin ti. Estaba tan cerca ahora que podía sentir el calor que emanaba de ella. Amaré a Valentina por siempre, ella es parte de mi historia, es la madre de mi hija, dijo, golpeando suavemente su pecho. Pero me he enamorado de ti, Camila. Y ya no tengo miedo ni vergüenza de admitirlo. Te amo. Camila sollozó, abrumada por la confesión. Y entonces, ocurrió el segundo milagro de esa historia. Luna, desde los brazos de su padre, miró fijamente a Camila, que lloraba desconsoladamente, y con una claridad asombrosa, pronunció la palabra que sellaría su destino. Mamá, dijo, mirando directamente a Camila. El tiempo se detuvo. Mauricio la miró, boquiabierto. Camila se llevó una mano a la boca, incrédula. La madre de Camila, que observaba desde la puerta, ahogó un suspiro de emoción. Mamá, repitió Luna, extendiendo sus bracitos con más insistencia. Era la primera vez que decía esa palabra, y se la estaba dedicando a ella. Esa sola palabra derribó las últimas defensas de Camila. Se abalanzó hacia Mauricio y tomó a Luna en sus brazos, abrazándola con una fuerza desesperada, bañando su pequeño rostro con lágrimas de rendición y amor. La bebé se aferró a su cabello, repitiendo mamá como si fuera un mantra, reclamando su lugar. Mauricio las rodeó a ambas con sus brazos, creando un círculo de protección y amor. Somos una familia, Camila, le susurró al oído. Tú eres mi familia ahora. Ella se separó un poco para mirarlo a los ojos,
sus dudas luchando contra la evidencia de su corazón. Tengo miedo, confesó. Miedo de no ser suficiente, de no estar a la altura de su memoria. Ya la honras cada día, respondió él, acariciando su rostro. La honras al cuidar de su hija, al haberme ayudado a vivir de nuevo. Ella te habría amado por eso. Y en esa pequeña casa humilde, bajo la mirada emocionada de una madre, sellaron su nuevo comienzo, no con un beso, sino con la certeza de que 3 almas rotas habían encontrado la manera de sanarse juntas. El viaje de regreso fue completamente diferente. Ya no había tensión, solo una paz serena y la promesa de un futuro incierto pero esperanzador. Hablaron de todo, de sus miedos, de sus sueños. Mauricio le contó historias de Valentina, no con dolor, sino con la alegría del recuerdo, y Camila escuchó, no como una rival, sino como alguien que entendía que ese pasado era parte del hombre que amaba. Camila le habló de su vida, de su madre, de su sueño de abrir una guardería para niños sin recursos. Mauricio la escuchó con una admiración profunda, dándose cuenta de que no solo se había enamorado de su bondad, sino también de su fuerza y su espíritu independiente. Prometió ayudarla a cumplir ese sueño. Luna, en su sillita, dormitaba feliz, con una pequeña sonrisa en los labios, como si supiera que por fin iba de regreso a un hogar completo. A mitad de camino, en una parada para tomar un café, Mauricio tomó la mano de Camila sobre la mesa. «Cásate conmigo», le dijo, sin rodeos, con una seriedad que la dejó sin aliento. Ella lo miró, sorprendida. «¿Qué? Cásate conmigo, Camila», repitió él. «No mañana, ni la próxima semana. Cuando estés lista. Pero quiero que el mundo sepa que eres mi esposa, que Luna es nuestra hija y que somos una familia de verdad. Quiero gritarle al mundo que su juicio no nos importa, porque nuestro amor es más fuerte». Las lágrimas volvieron a los ojos de Camila, pero esta vez eran de pura felicidad. «Y la gente hablará», comenzó a decir. «Que hablen», la interrumpió él, con una sonrisa. «Les demostraremos que el amor es capaz de superar el dolor, el juicio y hasta la muerte. Les demostraremos que volver a empezar no es olvidar, es honrar la vida». Ella asintió, y con un sí susurrado, selló su futuro. El regreso a la mansión no fue un retorno al pasado, sino el inicio de un nuevo capítulo. Doña Rosita los esperaba en la puerta, y al verlos llegar juntos, con Luna riendo en brazos de Camila, corrió a abrazarlos. Abrazó a Camila con una fuerza que la sorprendió. «Gracias», le susurró al oído. «Gracias por traer la felicidad de vuelta a esta casa». La propuesta de matrimonio no fue un secreto. Mauricio la formalizó esa misma noche, en el estudio donde todo había comenzado. Sacó una pequeña caja de terciopelo del cajón de su escritorio. Dentro no había un anillo nuevo, sino el anillo de compromiso de Valentina. «Rosita me lo dio», explicó, arrodillándose ante una Camila conmovida. «Dijo que Valentina querría que este anillo siguiera siendo un símbolo de amor». «Camila Belmonte, me enseñaste a vivir y a amar de nuevo», dijo con la voz temblorosa pero firme. «¿Quieres casarte conmigo y ser oficialmente la madre de nuestra hija?». Entre lágrimas, Camila asintió repetidamente. Él deslizó el anillo en su dedo, y en ese gesto no hubo sustitución, sino continuación. El amor por Valentina y el amor por Camila coexistían, honrando el pasado y celebrando el futuro. La boda se celebró 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión. Solo asistieron la familia y los amigos verdaderos, aquellos que entendían que el amor no tiene reglas. Doña Rosita, radiante, entregó a Camila en el altar improvisado. Y Luna, que ya caminaba con soltura, fue la encargada de llevar los anillos, correteando por el césped y llamando mamá a Camila sin dudarlo. La vida en la mansión se transformó por completo. Las risas de Luna llenaban cada rincón, mezcladas con la música y las conversaciones animadas. Las fotos de Valentina seguían en su lugar, pero ahora estaban acompañadas por nuevas fotos, las de la boda, las de los cumpleaños de Luna,
Las de una nueva familia que había aprendido a integrar sus recuerdos con sus esperanzas. Mauricio cambió su ritmo de trabajo, priorizando el tiempo en familia por encima de cualquier negocio. Disfrutaba cada momento, desde los desayunos hasta los cuentos antes de dormir, consciente del tiempo que había perdido y decidido a no desperdiciar ni un segundo más. Se convirtió en el principal impulsor del sueño de Camila, ayudándola a poner en marcha su proyecto de una guardería para niños de bajos recursos. Doña Rosita encontró un nuevo propósito, convirtiéndose en la abuela a tiempo completo que siempre había soñado ser. A menudo, Camila la acompañaba al cementerio a visitar a Valentina. No iban con tristeza, sino con gratitud. Le contaban cómo Luna crecía, cómo Mauricio había vuelto a sonreír y cómo la vida, a pesar de la herida, había encontrado la manera de florecer de nuevo. Una tarde de domingo, mientras Luna dormía la siesta, Mauricio y Camila estaban sentados en la terraza, en silencio, simplemente disfrutando de la compañía del otro. ¿Crees que ella lo entendería?, preguntó Mauricio en voz baja, mirando al cielo. Camila entrelazó sus dedos con los de él. Estoy segura de que fue ella quien me envió a ustedes, respondió. Creía que nunca podría volver a mirar a Luna sin sentir que me partía por dentro, confesó él. Y ahora la miro y veo un milagro. Veo a Valentina en sus ojos, sí, pero también veo a nuestra hija, veo nuestro futuro. Se giró para mirarla. Gracias por no rendirte con el hombre roto que encontraste. Y gracias a ti por permitirte sanar, respondió ella, besándolo suavemente. Gracias por darme un hogar y una familia que nunca soñé tener. El llanto de Luna los interrumpió. Yo voy, dijo Mauricio, levantándose con una sonrisa. Volvió a los pocos minutos con la bebé en brazos, quien, al ver a Camila, estiró sus bracitos gritando, «Mamá». Mauricio las observó a las dos, a las mujeres de su vida, y su pecho se llenó de una gratitud tan inmensa que casi no podía contenerla. Miró al cielo una vez más y, en silencio, le dio las gracias a Valentina. Le prometió que nunca la olvidaría, pero que también se permitiría ser feliz, porque había aprendido la lección más importante de todas. El amor no se resta, se suma. El corazón humano, en su infinita capacidad de resiliencia, tiene espacio para guardar los amores pasados y acoger los nuevos. Honrar a quien se fue no es detener la propia vida, sino vivirla con la plenitud que esa persona hubiera deseado para nosotros. Es la prueba de que el amor verdadero no muere, sino que se transforma. Un año después de la boda, la sorpresa final llegó para consolidar su felicidad. En una cena familiar, Camila y Mauricio anunciaron que estaban esperando un bebé. Luna, emocionada, aplaudió ante la idea de tener un hermanito. Doña Rosita lloró de alegría, viendo cómo la vida, cíclica y milagrosa, volvía a abrirse paso en la familia. La mansión, que una vez fue un mausoleo de silencio y dolor, se había convertido en un verdadero hogar, vibrante de risas, juegos y la promesa de un nuevo miembro en camino. La historia de Mauricio, Camila y Luna no era un cuento de hadas sin dificultades, pero era una historia real sobre la capacidad del amor para sanar, para transformar y para construir puentes donde solo había abismos. Y así, demostraron que después de la tormenta más oscura, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer, siempre que se tenga el coraje de abrir las cortinas, dejar entrar la luz y permitirse, contra todo pronóstico, volver a ser feliz. Su familia era un testimonio de que los finales más dolorosos a menudo son el preludio de los comienzos más hermosos. El legado de Valentina no fue el dolor de su ausencia, sino la fuerza del amor que dejó atrás. Un amor tan poderoso que fue capaz de unir a tres almas perdidas y guiarlas de vuelta a casa, a un lugar donde los recuerdos y los sueños podían convivir en perfecta armonía, construyendo un futuro lleno de promesas y esperanza. El círculo de la vida se había completado, no reemplazando lo que se había perdido, sino integrándolo. La familia Velarde no era una familia rota que había sido reparada, sino una familia que se había expandido, demostrando que los lazos del corazón son más fuertes que los de la sangre, y que el amor, en todas sus formas,
Es la única fuerza capaz de vencer a la muerte. Su historia se convirtió en un susurro de esperanza para otros, un recordatorio de que incluso en la más profunda de las tristezas, la semilla de la felicidad espera pacientemente el momento adecuado para germinar. Solo se necesita la valentía de regarla con nuevas ilusiones y la fe para creer que un futuro mejor es posible. Y en el jardín donde una vez solo crecían las sombras de la melancolía, ahora florecían las rosas más brillantes, cuidadas por las manos de una familia que había aprendido que el amor más grande no es el que termina con la muerte, sino el que es capaz de renacer de ella, más fuerte y más sabio que antes. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.